Papeleros, no sois pocos los que me estáis pidiendo que os enseñe una de las camaritas que me ha acompañado en mi día a día durante los últimos 2 meses. Muchos de vosotros ya sabéis que hemos estado probando la nueva GoPro Hero 7 Black y sin duda queréis que os cuente cuál ha sido mi experiencia con ella. Hoy por fin llega a mi mesa de análisis y es el momento de que te cuente todo lo bueno, todo lo que me mola y todo lo que no me mola de esta nueva cámara de acción de la firma americana. ¡Vamos allá! Bueno, señores, GoPro no ha pasado los mejores años de su historia. Como ya sabéis, han visto reducido importantemente el número de venta de las cámaras y por ello lanzaron a principios del año 2018 la cámara Hero 2018 con prestaciones reducidas y un precio más ajustado para revitalizar esas ventas, y luego también han visto cómo ha habido lanzamientos que no les han terminado de funcionar como ellos esperaban, como es el caso de la cámara Fusion, que no ha terminado de llamar la atención de aquellos usuarios que la estaban esperando, y como es el Karma Grip, un dron que mientras volaba se caía mágicamente y moría, ya está, se quedó ahí. Tuvieron que retirarlo de la venta. Ahora, a finales del 2017 y principalmente para el mercado en este año 2018, lo que han hecho ha sido lanzar su nueva cámara Hero 7 Black. Bueno, en realidad, más que la cámara, es una familia completa de cámaras, es la familia Hero 7, a la cual acompañan a esta Hero 7 Black una Hero 7 Silver y una Hero 7 White, que son de prestaciones bastante más reducidas, y sin duda la que viene con todo el apoyo tecnológico y la que viene con lo mejor de lo mejor de lo mejor es esta Hero 7 Black, que a mí personalmente me parece la más chula, la que más funciones tiene y la que tenía muchas ganas de enseñaros. Pero de igual forma ya haré un vídeo tanto con la Hero 7 White como con la Hero 7 Silver para que las veáis también un poquito y veáis qué es lo que viene nuevo en ellas. Pero sin duda la primera en innovación es esta, y lo que ha hecho la gente de GoPro ha sido mejorar todas sus entrañas. El diseño es muy característico porque además es un diseño que se mantiene así desde la Hero 5, y el caso es que no ha cambiado y han hecho todas sus cámaras en este mismo diseño. Podríamos decir que es continuista, pero lo cierto es que no es así. Sí que es cierto que no ha cambiado en las últimas generaciones, pero por dentro hay muchos cambios. Me gusta llamar a esta Hero 7 Black como el mayor cambio de la Hero desde la versión número 5, y es que ha cambiado prácticamente todo lo que tiene dentro, y ahora sí que sí, es un update necesario con nuevas funciones y con cosas que me parecen realmente interesantes, ¿no? Como por ejemplo con el salto de la Hero 5 a la Hero 6, que los cambios eran bastante mínimos y que era lanzar una cámara por lanzarla. En este caso, con este nuevo producto hay muchos cambios que de verdad merecen la pena, y me parece que esto sí que es un salto más allá dentro de las cámaras de acción. El hardware de la gente de GoPro es muy bueno, las cámaras son muy buenas, pero más bueno es todavía el software que las acompaña. Muchas veces hablamos del hardware únicamente y no nos centramos en el software, que también es una cosa súper importante. Esto ya lo ha demostrado la gente de Google, que consigue hacer las mejores fotos en un smartphone a pesar de tener una única cámara. Y algo así quiere hacer la gente de GoPro, quiere demostrar que lo importante no es el cómo graben los vídeos, que los graba muy bien por supuesto, sino cómo los interpretes luego y qué puedas hacer con ellos luego. Así que sin duda el apoyo primordial de esta nueva cámara es el software, y todo eso os lo voy a contar en un ratito cuando arranquemos la aplicación. Pero quiero empezar hablando de cambios que se han dado en la cámara, de las especificaciones de esta cámara y de lo que lo hace principalmente diferente. Para que os hagáis una idea, ha cambiado el diseño, pero ha cambiado únicamente en los colores. Para distinguirla del resto de los modelos de la gama, lo que han integrado ha sido diferentes colores. Un color blanco para la Hero 7 White, un color así como grisáceo para la Hero 7 Silver y este color negro mate para la Hero 7 Black. Personalmente no es un color que me guste especialmente, a mí ya sabéis que me gustan los colores alegres y vivos, y me gustaría que la gente de GoPro diese un poquito más de juego a un producto como este de aventura, que oye, que si le pudiésemos poner un color rojo o un color azul quedaría sumamente bien, y también habría la posibilidad de elegir a los usuarios. Pero de momento el único color que hay es este color negro, que sería el más básico de todos. Y a todo esto han hecho una mejora que me parece muy interesante, porque era una de las quejas que siempre teníamos sobre las cámaras de acción, que es el micrófono. Han mejorado los micrófonos, han metido más micrófonos, son 5 los que rodean esta pequeña cámara, uno en cada lateral y unos 2 en la parte frontal. Y eso me parece también muy interesante, porque siempre la queja era que el sonido no lo recogía de todo bien. En este caso creo que no es especialmente importante, porque en una cámara de acción lo importante no es el sonido, pero si eres un blogger, un youtuber, una cosa por el estilo, que grabas por la calle utilizando tu GoPro, que sepas que ha mejorado, ahora tiene reconocimiento de voz y va a distinguir perfectamente tu voz a la del resto de gente que hay en la calle, va a eliminar las otras y va a preservar tu voz como la principal para que se te escuche lo suficientemente bien.
Esto yo lo he probado y puedo admitir que funciona bastante mejor que en anteriores generaciones, que a mí me ponía muy nervioso. Y a todo esto, otra cosa que también ha cambiado, aunque no hay grandes cambios, sí que me parece que es bastante importante destacarlos, es este sensor que tenemos en la parte frontal. Ese sensor que tenemos en la parte frontal es la cámara como tal, el que se encarga de grabar todo el contenido. Es un sensor de 12 megapíxeles en términos de fotografía, capaz de grabar vídeo hasta en resolución 4K en vídeo. En este caso 4K 60 frames por segundo, pero sin duda podemos poner un montón de configuraciones más, que van desde las resoluciones 720p hasta la 4K y que llegan incluso hasta los 240 frames por segundo. Me parece muy interesante que puedas elegir cómo quieres configurar la cámara, porque de esta forma te da un poquito más de juego a la hora de reproducir luego el contenido, y eso es algo que me parece muy interesante. Yo personalmente la resolución a la que recomiendo grabar, porque luego es más compatible con los smartphones, es más compatible con los ordenadores y muchas cosas más, es siempre la resolución 2K. Me parece la más adecuada para verlo perfectamente en la pantalla de tu smartphone, y también me parece la más adecuada para reproducirlo en un ordenador o en un televisor, porque ni el archivo ocupa tanto como un formato 4K, ni editarlo posteriormente es tan difícil. Y además esta cámara, cuando tienes resolución 2K, te da algunas ventajas extra que sí que me parecen destacables. Y os quiero hablar también de la pantalla, en este caso una pantalla que ha mejorado. En este caso es una pantalla de 2 pulgadas que nos va a dar toda la información referente al vídeo y nos va a permitir verlo en directo. Una de las cosas guays que tiene el sistema operativo de GoPro y del que os voy a hablar ahora en unos minutitos es que ha cambiado en esta Hero 7 Black para que sea muchísimo más cómodo de utilizar. Pero sin duda, lo que llama la atención de esta cámara, lo que a mí más me ha gustado y sobre todo de lo que GoPro se enorgullece tanto, y no es para menos, es de la función Hyper Smooth. Hyper Smooth es una función de estabilización de vídeo que se ha integrado por primera vez en la GoPro Hero 7 Black y que no va a llegar ni a la Silver ni a la White. Es solamente este modelo el que tiene la función Hyper Smooth. Esta función es una estabilización de vídeo diferente a la que habían hecho hasta el momento la gente de GoPro con el resto de sus cámaras. En este caso lo que va a tener esta estabilización va a ser una estabilización digital pensada para grabar vídeo y que no haya absolutamente ningún ruido que no hayamos hecho nosotros. En este caso lo que hace es, a través de unos sensores que tiene la cámara y sobre todo también a través de software, hace que todo sea extremadamente fluido cuando hacemos esos movimientos y que nuestros vídeos sean lo mejor posible. Ya no hay las típicas vibraciones cuando lo tenemos en el casco y estamos haciendo bici, que se nos mueve todo y hay vibraciones, sino que el vídeo es súper fluido. Pasa lo mismo cuando vamos, por ejemplo, montados en patinete, o pasa también cuando lo tenemos en el coche, que parece que estamos viendo ahí una película totalmente con una cámara profesional, porque el coche se mueve con suma tranquilidad y sobre todo se evitan todos esos movimientos, todo ese movimiento, y sobre todo también el movimiento de la mano cuando lo estamos cogiendo, que es muy habitual, pues ese también se ha evitado. No sé muy bien cómo lo ha hecho la gente de GoPro, porque lo cierto es que no es un estabilizador óptico de imagen, es todo a través de software, y a mí eso es algo que personalmente me sorprende un montón. Si para la próxima generación mezclan este sistema Hyper Smooth con un estabilizador óptico de imagen, eso ya sí que sería la leche, pero de momento es más que suficiente y me parece una razón de compra de más. Si grabas contenido habitualmente y quieres que tus vídeos sean lo más profesionales posible, esta Hero 7 Black es una muy buena opción, sobre todo por el tema de Hyper Smooth, que además no solo viene al tema del vídeo, sino que también te va a venir a otros dos añadidos que tiene la cámara. El primero es la función fotografía, una función fotografía a la que han denominado Superfoto. Superfoto supone el que utiliza la función HDR de la cámara para revitalizar las imágenes, y lo hace, lo cierto es que bastante bien. A mí personalmente me parece que la revitalización que le han dado a esas fotillos es bastante chula. Utiliza el HDR para sobreexponer un poquito las imágenes sin llegar a quemarlas, y por tanto los colores quedan muchísimo más vívidos y muchísimo más chulos, y a mí personalmente lo que me gusta un montón es que las fotografías no parece que les ha pasado agua por encima, sino que les está dando un rayo de sol increíble y estamos viendo fotografías muy chulas. Luego, lógicamente, en terreno nocturno, cuando nos ponemos a hacer fotografía o vídeo, pues decae un poquito más, pero tampoco es una cámara mala en términos de fotografía y tampoco es una cámara mala en términos de vídeo cuando estamos haciendo fotografía o vídeo nocturno. Es más que suficiente, aunque lógicamente no está pensado para eso, porque las aventuras normalmente las hacéis de día, que es mucho menos peligroso. Y a todo esto también han estrenado una función que se llama Time Wrap, que va relacionada con el time lapse que también es capaz de hacer esta cámara de aquí. Y en este caso lo que hace Time Wrap es montar una serie de vídeos para crear pequeños GIFs que son compartibles a través de redes sociales, stories y demás, en todo lo que vosotros queráis. Y lo hace utilizando la función Hyper Smooth, porque no es un timelapse en el que tú dejes la cámara quieta en un mismo sitio y haga una foto cada unos cuantos segundos como estamos acostumbrados, sino que
puedes moverte perfectamente con la cámara y la función Hyper Smooth va a hacer que luego la unión de esas fotos no quede forzada, sino que le dé una continuidad a las imágenes. Me parece algo muy interesante porque además antiguamente cuando hacíamos esas fotografías timelapse sufrían mucho las cámaras en este sentido, y no es el caso de la GoPro Hero 7 Black, que cuando hacemos una fotografía timelapse o cuando hacemos un pequeño vídeo timelapse y además moviéndonos, la función Hyper Smooth le da continuidad y parece que todo es fluido sin que estemos haciéndolo con una cámara tan sumamente pequeña. Parece un trabajo básicamente profesional. Y a todo esto también quiero contaros que la cámara es capaz de grabar en slow motion. En este caso slow motion 8x, que lo han llamado ellos, que es una resolución Full HD, 240 frames por segundo. 240 frames por segundo no está mal, estamos hablando de 240 fotografías por cada segundo de vídeo que hacemos utilizando la función cámara lenta, pero en este caso sí que es cierto que todavía tiene margen de mejora para llegar sobre todo a esos niveles a los que han llegado los smartphones como los de Sony o como los de Samsung, que son capaces de grabar hasta 960 frames por segundo, que eso sí que es una barbaridad y me parece que es donde verdaderamente marca la diferencia la función cámara lenta. Así que si lo que queréis es grabar en cámara lenta, a lo mejor os interesa más compraros un smartphone con estas capacidades que no una cámara como esta. Como siempre, la cámara tiene una función HDR de la que ya os he hablado para el modo superfoto, y a esto se le añaden dos funciones que me parecen muy especiales. La resistencia al agua ha mejorado, ahora es sumergible hasta 10 metros simplemente utilizando la cámara tal cual está, no hay que ponerle ninguna carcasa adicional ni nada por el estilo, tal cual está, podéis meterla en el agua y grabar vuestros contenidos. En este caso hasta 10 metros de profundidad, ya sea en agua dulce o salada, es tan sencillo como que luego la lavéis y la aclaréis bien para que no se queden restos de salino o también podría ser los restos del cloro y ya está, perfectamente, no tenéis ningún problema. Y en este caso estas tapitas son totalmente hidrófugas y tienen unas gomas para que no se filtre el agua en el interior del equipo, como ya veíamos viendo justamente desde la Hero 5, que me parece uno de los modelos que marcó el camino al que seguir en las cámaras de GoPro y que me parecía muy interesante. Y sobre todo lo que más ha llamado la atención de esta cámara y que a mí personalmente me gusta mucho es su chip GPS. Muchas de las veces cuando salís a montar en bici, los que montéis en bici o salís a correr y grabáis vuestras aventuras o montáis alguna aventura específica, está muy guay porque esta cámara es capaz de detectar por dónde habéis hecho vuestras rutas y luego compartirlo directamente en la aplicación de GoPro. Así puedes geoposicionar no solamente tus imágenes, sino también por dónde has hecho la ruta y compartirla, como lo harías por ejemplo con un Apple Watch o como lo harías con la aplicación de Runtastic, Strava o cualquiera de estas. La cámara es capaz no solamente de grabar ese vídeo, sino de geoposicionarlo y decirte dónde lo has estado haciendo, e incluso es capaz de indicarte la velocidad a la que ibas en la bici, las millas por hora, o sobre todo también una función que me parece muy interesante, el crearte rutas alternativas que te pueden servir para futuros caminos que quizá te puedan gustar y que te puedan ser interesantes. Así que a mí personalmente me parece que esta función en la Hero 7 Black le da un valor extra una vez más y es un cambio importante respecto a la generación anterior. Y ahora vamos a la chicha, porque todo esto era funciones de la cámara, pero como os contaba al principio, el software es una parte súper importante y primordial de las cámaras de GoPro que me parece que es donde más cosas han cambiado y de donde más os tengo que hablar. En este caso lo que ha hecho la gente de GoPro ha sido simplificar la interfaz de la cámara al máximo, y lo han hecho utilizando un sistema que a mí personalmente me parece muy interesante, como es el del control gestual. Lo han hecho con pequeños botones que podemos tocar y que van apareciendo funciones extra. Anteriormente, si recordáis, la Hero 6 Black, una de las quejas que nosotros le poníamos era que tenía muchísimas funciones, pero que en realidad ninguna de ellas se podía utilizar con facilidad porque tenía bastantes peros, era muy complejo el sistema operativo. Esto ha mejorado y, por ejemplo, ahora para cambiar la resolución es tan fácil como pulsar el botón de resolución y desde aquí ya tenemos acceso a todos los parámetros. Si quiero cambiar, por ejemplo, la resolución y los frames por segundo, pues ya me sale ahí la resolución, que va desde 4K, 2,7K, 1080 y 720. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, 2K, y los frames por segundo, que pueden ir pues desde 240 hasta los 24 frames por segundo, que yo voy a seleccionar 120 para que el vídeo vaya súper fluido. Una cosa que personalmente no me gusta y de la cual tengo que quejarme es el tema de la estabilización. Os hablaba de Hyper Smooth como si fuese una absoluta maravilla, y lo cierto es que lo es. En este caso, la cámara de GoPro solamente permite utilizar la función Hyper Smooth con algunas resoluciones, y la resolución más habitual es la de 1080, 60 frames por segundo, con la que es perfectamente
totalmente compatible. La pega que tiene en este sentido es que si grabáis en resolución 2K a muchos frames por segundo o si grabáis en 4K, no tenéis acceso a la función Hyper Smooth y no vais a poder utilizarla en la cámara, lo cual es algo que me parece especialmente importante. Y en el caso de que no sea Hyper Smooth compatible, también tiene otro modo de estabilización, que era el que utilizaban las cámaras del año pasado de GoPro, que podéis utilizar también con algunas resoluciones, pero no con la resolución 4K. Así que en este caso tenéis tres modos de estabilizar vuestros vídeos. No estabilizarlos, que es lo que pasa con el 4K, la estabilización antigua, por decirlo de alguna manera, que es compatible con algunos modos, y luego tenéis lo que sería esa estabilización Hyper Smooth, que solamente es compatible con algunos modos de grabación, algunas resoluciones y algunos frames por segundo muy concreto en las cámaras, que eso sí que me parece un error, porque al final no es accesible a todos el tener esta resolución, depende de cuál estés utilizando, y sobre todo Hyper Smooth, que es por lo que pagas esta cámara, que a mí personalmente me parece muy interesante. De hecho, aquí arriba ya aparece una frasecita: estabilización Hyper Smooth, estabilización estándar o estabilización no compatible. Así que en este sentido también tener cuidado para revisar cómo ponéis los ajustes de vuestra cámara. Ahora todo se hace muchísimo más fácil y me parece mucho más cómodo cambiar la resolución y demás. En este caso además la gente de GoPro ha ofrecido la opción del control por voz, me parece algo muy interesante, y es tan sencillo como decir una frase predefinida como por ejemplo: GoPro empieza a grabar, para que la cámara empiece a grabar un vídeo, y en este caso un timelapse, que era el modo en el que yo lo tenía predeterminado, y se guarde automáticamente en la galería. Y de esta forma pues lo que haría sería guardarlo en mi tarjeta SD. Esto está muy guay porque por ejemplo tú puedes bloquear la pantalla con una función que han lanzado para cuando estás haciendo alguna actividad acuática o por el estilo, y en este caso lo que hace es evitar cambios accidentales en la configuración. Y así pues cuando tú te metes en una piscina, te metes en el mar o vas a hacer alguna actividad acuática, esas gotas no cambian la configuración de tu cámara. Simplemente bloqueas la pantalla de la cámara y lanzas todos los comandos a través de la voz, que me parece algo muy interesante. Y también quería contaros la inclusión de algo que me parece muy especial y que me parece que le da un toque extra, que es el zoom digital. Hasta ahora ninguna cámara de GoPro tenía una función de zoom, y en este caso han conseguido meterlo en esta cámara tan chiquitita que, como os contaba antes, tenía muchos cambios, y esto también es uno de los añadidos. Aquí tiene un botón del cual sale un pequeño deslizador, podéis ver cómo se acerca y se aleja de mi cara. Ahí lo tenéis. Bueno, pues en este caso también que sepáis que tenéis este zoom digital. La pérdida de detalle es bastante notable, sobre todo no os aconsejamos utilizarlo, pero que sepáis que si en algún momento lo necesitáis, lo tenéis. Y una última cosa que os quería contar y que me parece muy importante es el tema de la apertura. En el caso de la GoPro Hero 2018 no teníamos función de poder elegir cómo queríamos la apertura de la toma, y en este caso tenemos un montón de funciones. Tenemos una función que va desde un campo más reducido hasta un ojo de pez, ese gran angular que ya conocíamos de otras ocasiones y que me parece bastante más interesante. En este caso pues nos podemos meter aquí en la función y tenemos la función Super View, que sería algo equivalente a un ojo de pez, y desde aquí podemos ir hasta la función lineal, que sería la que estaría más cerca de nuestra carita, y en este caso tendríamos menos campo de visión utilizando una cámara de acción como esta. Y ahora me vais a permitir que coja mi smartphone, porque es este de aquí el que he estado utilizando durante las últimas semanas, ya lo sabéis, el iPhone XS Max, y me voy a meter en la aplicación de GoPro, que es una de las que más ha cambiado, o por lo menos la que más cosas nos ofrece desde antiguas generaciones, y es algo que me parece muy interesante. Voy a volver a la cámara para que se conecte, en este caso se va a unir directamente a la red wifi de mi casa, que es a través como se conectan para consumir la menos batería posible, y os cuento algunas cosillas rápidas que me parecen interesantes. Lo primero de todo es que esta cámara es capaz de grabar contenido y es capaz de grabar vídeo en formato vertical, y de esta forma lo que podemos hacer sencillamente es grabar contenido, por ejemplo, para nuestros Instagram Stories, que cuando lo pasemos a la aplicación de GoPro es capaz de pasarse directamente a la aplicación de Instagram y publicarlos de forma automática. Y de hecho, si queréis controlarlo con más facilidad, aquí tenéis una pequeña cámara que incluso rota en función de cómo nosotros pongamos la cámara para darnos información básica, como por ejemplo si está o no activo el vídeo que estamos grabando, cuánto espacio o cuánta batería queda en la cámara. Esta pantalla contextual me parece muy interesante y me parece uno de los valores que tiene esta Hero 7 Black, que no tienen ni la Silver ni la White. Además, de hecho, para vuestra información os contaré que tiene una función que os permite predeterminar el tiempo del vídeo que queréis grabar. Si quiere que sea 30 segundos, que en ese caso sería perfecto para compartir, por ejemplo, en Twitter o en lo que sería nuestro feed de Instagram, o si queremos que grabe vídeos de 15 segundos, que eso sería precisamente para los Instagram Stories. Sería tan sencillo como configurarlo, darle al botón de grabar, y de esta forma grabaría un vídeo únicamente de 15 segundos. Y otra cosa interesante que llega a través de la app es la función
Live. Y en este caso puedes retransmitir con esta cámara en directo tanto en YouTube como en Facebook Live y de esta forma ofrecer a todos los que te sigan una visión de lo que estás haciendo en tus aventuras. Esto también es algo que me parece muy interesante, aunque por supuesto la batería sufre. Como siempre, la gente de GoPro tiene un problema importante con las baterías y es que son tan sumamente pequeñas que apenas dan para grabar el contenido cuando salimos y en cuanto lo conectas con tu smartphone o cosas similares te dura menos de un asalto. A mí esto me parece muy interesante y sobre todo me parece que ya que ofreces una cámara con tanta conectividad, lo suyo es que tuviese un extra de batería para que no durase tan poco o por lo menos para que pudieses jugar un poquito más utilizando la combinación con el móvil. Y sobre todo también algo que me parece muy importante, el que en este caso cuando estás retransmitiendo en directo apenas puedes retransmitir un directo de media hora, incluso un poquito menos, así que aquí se nos ha quedado un poco escasos. A favor de la aplicación de GoPro diremos que una de las funciones que más me ha gustado es la función Quick Video, y en este caso Quick ya se lanzó en su momento con el lanzamiento de la Hero 2018, que consiste en que tú grabas tus vídeos con la cámara de acción y luego el software de GoPro automáticamente te los mezcla y te hace una edición rápida para que queden fantásticos y fenomenales y que puedas publicarlo allá donde estés, y la verdad es que quedan unos vídeos muy rechulones. La función Quick, que se lanzó con la cámara la Hero 6, es una de las que más se ha utilizado desde el momento del lanzamiento y es una función de verdad muy interesante que os recomiendo utilizar. Así que esto es todo lo que os tengo que contar sobre esta nueva GoPro Hero 7 Black. Su precio es de 429 euros. Como veis, no es una cámara barata ni mucho menos, y hay cámaras de acción muchísimo más económicas, como por ejemplo las de la gente de Xiaomi. ¿Qué es lo que hace diferente a esta GoPro? Primero, la estabilización. Segundo, todas las mejoras que tiene a nivel de cámara, audio, sonido, super foto, time wrap y sobre todo Hyper Smooth, que lo hacen súper interesante y lo hacen una cámara diferente a lo que ha ofrecido la competencia. Y por supuesto, y no se me puede olvidar, el software, la función Quick para editar vídeo, la función de grabar en vertical que no tiene ninguna otra cámara en el mercado para poder combatir nuestras aventuras en Stories, y sobre todo la aplicación, que de verdad funciona muy bien en todos los dispositivos, hacen que en conjunto esta cámara en realidad sea una opción muy interesante si sueles grabar contenido habitualmente y quieres subir un escalón más en cómo grabas tus vídeos y en cómo consigues compartir todas tus aventuras con la gente que te sigue. Así que esta ha sido mi review de la nueva GoPro Hero 7 Black, espero que os haya gustado y nosotros como siempre nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!